8 de la mañana llega Meloni, la libra se desploma, el euro sigue su calvario y el mercado está en posición negativa. Los futuros en Europa cayendo un 1,8% a estas horas, el mercado americano dejándose otro 0,8% en futuros a estas horas y todo patas arriba. Todo cae, todo cae, todo cae, todo cae. 8 de la mañana, Meloni poniendo en jaque ahora mismo al conjunto de Europa. Su victoria es todavía más potente de lo que esperaba el mercado, de lo que esperaba Bruselas, de lo que esperaba Europa. Y ojo, porque si sumamos los tres principales partidos de los extremos, 5 Estrellas, Forza Italia, Hermanos de Italia, suman más del 50%. Italia se ha marchado a los extremos. Italia se marcha a los extremos para marcar el territorio al conjunto de Europa. Ahora mismo hay un artículo de Nacho Cardero en El Confidencial que relata perfectamente lo que está sucediendo a nivel europeo. Dice, con un decalaje de unos 10 años, estamos viviendo el mismo inicio del siglo XXI que se vivió en el inicio del siglo XX. Democracias liberales caminando hacia abajo, perdiendo totalmente el respeto de parte de su población, y totalitarismos, autoritarismos, populismos, caminando, 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 a su paso, caminando, caminando, recogiendo descontento, caminando, 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 poniendo en jaque gran parte de las democracias liberales, ganando terreno cada vez más. El artículo de Nacho Cardero es para no perdérselo, del director del Confidencial. 8 y 2 de la mañana, es la imagen, es la figura. Giorgia Meloni ayer consiguió, en un sondeo tardísimo, en un cierre electoral a las 11 de la noche, mejor resultado todavía del que se esperaba en Europa. Y a partir de aquí hay que retrotraerse a lo que ayer sonaba y resonaba en Italia, que son las palabras de Ursula von der Leyen, que ya les contamos ayer aquí en Negocios Televisión, en las que decía literalmente en una pregunta en la Universidad de Princeton a un periodista que le preguntaba sobre qué riesgos podía entrañar la llegada de Giorgia Meloni, que la Unión Europea tiene suficientes argumentos para que ya se verá, dice, lo que votan los italianos, era anterior a la votación, tenemos herramientas suficientes para poder imponer lo que nosotros consideramos que se tiene que decidir. Y citaba directamente a Hungría y a Polonia. Estas palabras de von der Leyen han supuesto un revulsivo en la última jornada, la de votación en las elecciones italianas, y se espera que Giorgia Meloni enfrente directamente a Ursula von der Leyen. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Cuando de verdad sea primera ministra, porque ahora tiene que pasar el trámite de la presidencia, convencer con distintos ministerios. Ya se habla de la opción de Trajani para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ex europeo, ex miembro de la Comisión Europea, del partido de Berlusconi, que podrían relajar la situación en política exterior. Ahora mismo Italia tiene encima de la mesa 200.000 millones de euros de fondos de reestructuración. Son absolutamente imprescindibles para Italia. Son absolutamente imprescindibles para Italia. Sin esos 200.000 millones, Italia tiene un problema a corto plazo. Por lo que Meloni va a negociar muy fuerte con von der Leyen y von der Leyen va a negociarle muy fuerte a Meloni, sobre todo en temas ideológicos. Y ahí va a estar el gran combate, la gran batalla entre Italia y Europa. Depende de cómo eso salga, va a salir con un estallido hacia un lado o hacia otro. Pero hoy Europa contiene el aliento, contiene la respiración, porque fíjense en este gráfico sobre la deuda italiana, en el que se ve perfectamente, este gráfico no, el siguiente en blanco, donde se ve perfectamente en este gráfico de Bloomberg la importancia que tiene ahora mismo para el mecanismo antifragmentación conocer hasta qué punto Italia está endeudada con la llegada de Meloni, que quiere medidas expansivas de la economía. Y miren lo que sucedió con las famosas medidas expansivas para Reino Unido el pasado viernes. Miren, este gráfico va desde 1900 hasta 2021, con una proyección del plan de Mario Draghi en el que quería reducir la deuda. Solo con la llegada y el establecimiento de la dictadura italiana de Mussolini, se llegó a un momento de deuda, de porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto, como el que ahora mismo tiene Italia. Es decir,
Si se aplican medidas expansivas, ahora mismo Italia superaría incluso lo que vivió Italia en 1924. De tal manera que ese movimiento ahora mismo que vive Italia de deuda sobre el Producto Interior Bruto, con un plan de Draghi que decía no es austericidio, es realidad, se ha desechado. El votante italiano ha preferido gastar y gastar, que ya vendrá alguien a pagarlo, que es el discurso de Meloni en lo económico, para decir no vamos a vivir sometidos a Europa, no vamos a vivir sometidos con planes de austericidio que ahoguen a nuestra población. Por lo que el siguiente plan que presente en las próximas semanas, cuando se confirme que es primera ministra Meloni, si va en una vía excesivamente expansiva, más los 200.000 millones de Europa que tienen el plan de reestructuración, Italia tiene un problema de deuda muy considerable. Fíjense, viéndolo en perspectiva, nos estamos marchando al siglo pasado en estas fechas con la llegada de Mussolini, teniendo un movimiento de deuda sobre Producto Interior Bruto muy parecido, prácticamente igual al que tiene ahora. De ahí que Europa vaya a poner el foco de inmediato, y el Banco Central Europeo vaya a poner el foco de inmediato, y el euro viva, como hoy está viviendo, un proceso de caída, porque la situación es gravísima y muy complicada en el entorno de la deuda italiana, que va a centrar el foco principal de las negociaciones con Europa, con el Banco Central Europeo mirando. ¿Por qué? Porque puede no sostenerse a nivel europeo un país que tiene un nivel de deuda sobre Producto Interior Bruto que se tiene que marchar a un momento tan complicado como 1924, en el auge de los grandes totalitarismos del siglo XX, para ver hasta qué punto se nos está yendo de las manos. El Banco Central Europeo no puede permitir más movimiento de deuda, pero a ver quién le dice a Meloni ahora que tiene que cumplir el plan Draghi, que fue el que le llevó a Draghi a marcharse, a que le quitaran, a que le marcharan fuera. Por lo que la situación es complicadísima, complicadísima. Este es el peor escenario que ya se veía venir, pero es como el enfermo que sabe que se encuentra mal, pero todavía no se lo han dicho. Ahora ya lo han dicho. ¿Qué puede salvar la situación? Mattarella, presidente italiano, al que tiene que ir, y no sería el primer candidato, que le dice, no quiero. Pero ustedes se pueden imaginar la crisis social, política y económica que podría traer que Mattarella diga no. Pero fíjense en esta fotografía de Bloomberg que refleja perfectamente hasta qué punto Europa está hoy conteniendo la respiración y con la voz bajita para intentar ver de verdad qué está sucediendo. Y ya sabíamos que un movimiento de victoria de Meloni traería a los mercados, fíjense en los mercados, traería a los mercados en una situación muy complicada. Cae Eurostock, cae el DAX un 1,8 a estas horas. Vamos a ver mercados. Miren, cae un 1,8 el DAX, cae el Dow en futuros 0,68, cae el S&P 0,80, cae el Nasdaq 0,8. Toda la parte de mercados está hacia abajo. El VIX por fin por encima de los 30, por fin para aquellos que dicen voy a bajista. Ahora veremos un gráfico que señala cómo en la pasada semana de caídas muy potentes, hubo hasta 8.100 millones de posiciones cortas, en posiciones cortas, triplicando el momento máximo de posiciones cortas de 2008. Ahora mismo está el mercado presionado con una fuerza tremenda hacia abajo, intentando ver hasta dónde aguanta o hasta dónde rompe el mercado. Y el VIX nos está marcando esta mañana, con esta subida del 3,15, que la situación es ahora mismo muy delicada. El pasado viernes tocó fondo y recuperación. Y lo que encontramos este lunes es que no tocó fondo, sino que simplemente rozó el fondo para recuperarse, recuperar posiciones, pero hoy viene una más gorda que la del pasado viernes. Fíjense, porque en los dos extremos está la clave de la jugada del día, de la fotografía. VIX alcista, dólar alcista, en máximos históricos, libra en mínimos de los últimos 35 años, libra en mínimos de los últimos 35 años, 1,058, 1,05 la semana pasada estaba peleando con el 1,14, con el 1,13, 1,058, después de escuchar también al ministro de Economía británico, otra figura que nos acaba de aparecer en la escena, decir que ellos no juegan en los mercados, que ellos lo que buscan es la economía real. Pues te van a caer por todos los lados, chavalote.
Es decir, te has estrenado de la mejor manera posible, ya te ha puesto el mercado el San Benito y a partir de ahí tú sigue, el Twilight que no sé dónde lo han sacado, pero es que cada uno que viene mejora el anterior de la serie. Un figura, sale ayer para liarla todavía más. Ayer cayó un 1% en futuros en domingo, simplemente porque este buen hombre sale allí a decir que no se tiene que fijar en los mercados, que le da lo mismo a los mercados. Pues venga, chavalote, toma, te da lo mismo a los mercados, 2,57 abajo. A ver hasta cuánto aguantas la presión bajista con la libra, subiéndote la inflación por el cambio con el dólar y diciendo que el mercado te da lo mismo. Te has estrenado, pero bien. Cada uno que viene de estos mejora al anterior. Y miren, euro 0,9692, posicionamiento bajista muy fuerte. Con el capítulo Meloni, yen ni con la intervención cayendo un 0,33, el dólar a puntito ya del máximo histórico, el gas natural subiendo un 2,94, aquí se pone el zumo naranja también, y luego tenemos el petróleo en un posicionamiento bajista muy fuerte, West Texas por debajo del 80, Brent en el entorno del 85, gasolina también cayendo, tenemos el oro. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Cayendo un 0,63. La plata un 2,12, que iba a ser el movimiento alcista que decían unos traders hace 2 semanas. La plata es su momento. Miren el mercado, miren el gráfico del SP500 que nos marca esta mañana también cómo afrontamos esta mañana. Este es el oro, no, SP500 en futuros 0,94 ya en un movimiento bajista. Que fíjense en las últimas horas de qué manera se ha comportado, porque esto es el movimiento de futuros que vivimos desde esta noche. 3661, ¿dónde está el suelo ahora mismo importante en el SP500? 3640. En ese entorno, como rompa para abajo, que es donde rebotó el pasado viernes hasta los 3.690 y pico, como rompa en el entorno de los 3.640, cinturón. Bien abrochadito, en lugar de 2 cafés, hoy cojan 3 con los dedos que puedan y palomitas a partir de las 3:30 de la tarde. 5 claves del día en un día en que Meloni, libra, euro, todo cae. Ojo con el VIX, que se lo vamos a enseñar luego, de la renta fija de los bonos. Madre de Dios. Luego se lo enseñamos. 5 claves para empezar el día, el desafío, von der Leyen, Meloni, esas palabras de von der Leyen tan fuera de tono como todas las que ha hecho durante los últimos tiempos. No nos vamos a cansar, von der Leyen debería estar en su casa descansando con una chimenea para no gastar mucho gas, tranquila, delante de la chimenea, calentita, pasándolo bien. Ya está, déjalo, lo has intentado, déjalo. Pero incendiar las elecciones con unas declaraciones en Princeton, ¿qué haces en Princeton? Con toda la que está cayendo, dando lecciones de qué, diciendo que sí, ya se verán esas elecciones, que tal como Hungría, como Polonia, ha sucedido. Hay herramientas ¿para qué? Pero a ti, ¿quién te ha dado herramientas de qué? ¿Para llevarnos al precipicio antes? Von der Leyen, vete a tu casa. Cuanto antes. Lo que pasa es que, al igual que el ministro de Economía británico, el que viene después es peor, depende de quién vaya a venir después. ¿Cómo es el proceso de selección? A ver si van a poner a otro peor. Hoy, Borrell aquí, en Madrid, a las 11:30, Meloni, política exterior, Ucrania, Rusia. Ojo con Salvini, ojo con Berlusconi, en una posición más prorrusa, la que se puede liar. Meloni va a centrar el punto de mira en el día. Fíjense, porque Barclays, en cuanto vio que Meloni estaba ya con esos primeros sondeos para arriba, dijo, Italia necesitará, informe anoche, entre 30.000 y 70.000 millones de euros más para cubrir el nuevo déficit de Meloni. El que quiere poner encima de la mesa para que las familias no noten el impacto en el invierno ni del gas ni del petróleo. ¿Y eso qué significa? Eso significa entre el 1,5 y el 3% del PIB, según Barclays. ¿Pero eso qué significa? Significa que le están pasando por encima, por abajo, por los lados, al Banco Central Europeo. Oiga, vamos a hacer políticas de subida de tipo de interés para que se reduzca la inflación. Y llegan los estados y dicen, no te preocupes, entre 30 y 70.000 millones para que mis ciudadanos no noten que el gas se está disparando. ¿Y quién lo paga? Tú, Lagarde, tú, le falta decir a Meloni.
entre 30 y 70.000 millones. ¿Qué puede suceder con esto? Euro a la baja, se está ahora mismo ya fragmentando de verdad. Vamos a ver cómo se mueven los bonos durante toda la jornada, en el que sí, el Banco Central Europeo intenta reducir la inflación vía subida de tipos, pero los distintos gobiernos meten estímulo fiscal como hizo Reino Unido. No, si a mí el mercado no me interesa, como decía el ministro de Economía, pues chavalote, empieza a enterarte que el mercado te va a interesar, sobre todo cuando te quiten del puesto y lo veas de reojo. Y Meloni, con esa ayuda, con ese estímulo, con ese paquete fiscal, pone a Italia también en una situación muy complicada, ya lo han visto. Porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto, como en 1924, con Mussolini. En el 24, un porcentaje muy parecido de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Se ha ido de las manos. Oiga, ¿pueden poner control a eso? No. Pues entonces las políticas restrictivas en política monetaria del Banco Central Europeo están condenadas a fracasar. El viernes tenemos dato de inflación en Europa. La previsión, según los analistas de Bloomberg, que durante este fin de semana sacaron todo el detalle de cómo iba a ser, era del 9,7. El pico alcanzado, tururú. El pico está por alcanzar. 9,7% es nuevo récord en Europa. 9,7% es caminar hacia el doble dígito. 9,7% es decirle a los ciudadanos: lo que vayas a comprar, cómpratelo ya. Porque esto va a ir a ritmo de samba. O compras ya o más caro. O compras ya o más caro. Y eso es una espiral que no solo la de sueldos, la de salarios, en una segunda ronda de inflación, sino el gasto anticipado puede poner en jaque y en mayor peligro todavía a la inflación en Europa. 9,7 después de todas las subidas de tipo de interés, después del mensaje a la población de restricción, restricción, de restricción, 9,7% previsto para el viernes. Cita clave en la semana. Si la inflación en Europa va a este ritmo, si los gobiernos, Meloni, mete estímulo fiscal, si los planes de recuperación todavía están por llegar, más dinero, más dinero. Oiga, ¿alguien puede poner un poco de cordura en todo esto? O si no, no se asusten, el mercado lo que no es tonto. Y dice: oiga, si es que ustedes van al precipicio, déjenme el dinero que ya me lo quedo yo. Liquidez absoluta. Fíjense, ayer habló Bostic de la Fed de Atlanta. Va a tener distintas comparecencias Powell esta semana. Una es con Bostic, otra es con Bullard esta semana, donde Bullard también va a explicar cómo ve la fotografía. Prepárense. La Fed puede evitar un dolor profundo en la lucha contra la inflación. Dijo Bostic ayer: se puede generar una caída, una subida del desempleo muy importante, pero dice que puede evitarse con una subida de tipos que sea muy fuerte al inicio, dijo Bostic anoche, con un movimiento de recuperación donde la economía simplemente fondea. Llevan con el fondeo como con lo que va a ser puntual la inflación y no persistente, que va a fondear y de repente van a tener la economía 5 metros debajo del mar. Fondear, 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 no vamos a provocar o vamos a intentar evitar un dolor profundo, y si no lo conseguís evitar, que no sería extraño, porque falléis más que mi hija haciendo la quiniela, si no lo conseguís evitar, ¿qué pasa? ¿Dolor profundo qué es? ¿8% de paro en Estados Unidos? Es decir, en comparación, un 20% en España, un 22% en España, que es el dolor profundo que Bostic dice se va a intentar evitar por parte de la Fed / bancos centrales. Este es el otro punto clave. Y si no lo conseguís evitar, porque cada vez que soltáis esto, miren, la Reserva Federal y parte de la política ahora mismo europea está jugando a un juego muy peligroso. Y es, primero te suelto una noticia que te va a asustar. Luego te la vuelvo a soltar y te asusta menos. Luego te la vuelvo a contar ya un poquito modificada y ya como que la vas asimilando. Y la cuarta vez que te la suelto, dolor profundo, cuarta vez, que lo tiras ahí, venga, a ver qué pasa, a ver qué dice la gente. Ya la gente está anestesiada. Ah, pues venga, a ver si lo consiguen. Venga, que seguro que nuestros magníficos bancos centrales van a conseguir evitarnos un dolor profundo. Que no, que nos digas transparentemente qué es un dolor profundo y a qué porcentaje estamos del dolor profundo, porque probablemente te vayas a equivocar, como te has equivocado durante el último año y medio. Lo que pasa es que siempre dices, bueno, nos equivocamos todos, pero ¿cómo nos vais a equivocar todos? Guindos. Si estabais todos en Jackson Hole marcando una política monetaria común,
¿Cómo no os vais a equivocar todos? ¿Qué mérito tiene equivocarse todos cuando todos vais detrás de la FED como perrillos ahí, falderos? Si estabais todos en Jackson Hole, dentro de 6 meses os habréis equivocado todos juntos. Ven, pero no somos solo nosotros, nos equivocamos todos. Pero ¿cómo no os vais a equivocar todos? Si tomáis la decisión colegiada, prácticamente, en Jackson Hole, en agosto, que es más importante casi que las elecciones de los países, lo que decidís allí. Miren el siguiente punto, porque llama mucho la atención lo que estamos viviendo, la locura colectiva, que no solo en España y en Estados Unidos. Alemania, Olaf Scholz, se marcha al Golfo Pérsico a traer el maná, se va como Abraham allí. Venga, alemanes, que os voy a traer el gas natural, bueno, a poaladas. Es que no, las centrales esas que están poniendo flotantes, no va a caber el gas de todo el gas que os voy a traer. Y este buen hombre, que no tiene maldad, pobre hombre parece, se trae 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Entonces lo anuncia ayer, como, claro, como la gente no entiende, allí en Alemania deben ser que, yo qué sé, les están dando golpe en la cabeza. Dice, hemos conseguido que RWE acuerde con una empresa de Abu Dhabi 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Dice, ¿pero cuánto necesitas? Bueno, el 13% de todo lo que tengo ahora serían 12.500 millones de gas natural licuado, de metros cúbicos de gas natural licuado. 12.500 millones, el 13%. Repito, 12.500 millones para abastecer las centrales estas que se ha inventado flotantes y entonces no tener problema con el gas en invierno. Entonces él llega como bienvenido Mr. Marshall, miren que ya lo he conseguido, es que es espectacular. Y trae 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Pero ¿este dónde lo han sacado? Y se ha ido a Abu Dhabi a traer esa miseria, que no conforma ahí prácticamente ni el 2% de lo que necesita. ¿Pero de dónde lo han sacado? Y estaban todos los alemanes ayer felices y contentos. Nuestro presidente se ha ido a Abu Dhabi, ha engañado a alguien, deben pensar, y se ha traído 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado, que es así, ya lo ha gastado. En un momento en el que además le están diciendo meteorológicamente, miren, si algo puede ir mal, va peor, si es que esto está montado de esa manera ya. Tienen un San Benito encima los presidentes europeos y la europea. Frente frío del Ártico se adelanta 15 días en invierno. Ayer van a bajar las temperaturas durante la jornada en Alemania unos 7 grados, en Reino Unido unos 5 grados, calefacción, no, aguantar, aguantar. Sí, tú que tienes chimenea. Aguantar, aguantar. Y este buen hombre, parece, se trae 137.000 metros cúbicos de gas natural licuado para sus plantitas flotantes, estas que se ha inventado. Y a mí me recuerda al del bonsái, ¿no? Que está ahí tan tranquilo y dice, pero si se te está quemando la casa, es que esto es un desastre, tío. Te puedes girar y dejar de ver al bonsái. Pues este está igual. 137.000. Mira qué presidente tenéis. Es un espectáculo. Se ha traído una miseria, ¿no? Lo siguiente. No, pero 137.000, pero si necesitas 12.500 millones de metros cúbicos. Por favor. Bueno, si estas 5 claves más Meloni no forman parte ya de una fotografía de locura colectiva, hay que extraer hoy, aparte de las 5 claves que nos marcan el día, 2 cuestiones a medio y largo plazo. La primera de todas, la más preocupante, sobre hacia dónde caminamos y en qué dirección nos quieren llevar a los ciudadanos, las élites. Miren estas 2 claves ocultas en el día, como el que, bueno, esto sí es una pequeña anécdota, si no tiene más importancia. ¿Cómo que no tiene más importancia? China revela que ya trabaja en un yuan digital con expire date, con fecha de caducidad, con el que los ciudadanos se verán forzados a gastar y no podrán usar ese dinero para ahorrar, sino que es el gobierno el que marca la tasa de ahorro y con un yuan digital vinculado a cada uno de los ciudadanos puede marcar este dinero lo has ganado, pero tiene esta fecha de caducidad. O lo consumes o como el mus, se fue. Esto es
de lo más grave que está sucediendo esta mañana. Pero como siempre, queda medio oculto dentro de los problemas más importantes en el corto plazo. ¿Qué es esto del yuan digital que seguro que querremos hacer en el resto? De que nos van a controlar, ahora sí, la cesta de la compra. Una de las consecuencias de este yuan digital viene con el control del consumo. Tú irás a pagar y te dirán, compra denegada. Ha comido más carne de la cuota asignada por emisiones de CO2. Cambia a otro producto vegano. Esto no es una broma, ¿eh? Esto es lo que están planteando. Esto significa que todo el movimiento de cambio climático, de ESG, de concienciación, del PIN lo que va es contra y con los ciudadanos. Yo quiero reducir las emisiones, pero las vas a reducir tú, mediante tu consumo. ¿Por qué? Pues porque los que están arriba y las grandes corporaciones no tienen ninguna intención de abrocharse el cinturón. Lo que quieren es que se lo abrochen los ciudadanos. Y esa moneda digital es la manera malinterpretada de la libertad financiera. Vamos, es todo lo contrario a lo que el blockchain intenta poner de libertad, de transparencia, de facilidad de uso para el conjunto de la ciudadanía, de empoderar a la ciudadanía. ¿Y qué quiere hacer China con el yuan digital? Pero no se equivoquen que esto se va a quedar en China. Lo que quieren es el control absoluto del ciudadano. Esto es 1984, esto es Orwell en estado puro. El conocimiento perfecto del ciudadano a través de mensajes en redes sociales, a través de toda la fotografía, el Black Mirror en estado puro, la serie. Black Mirror en estado puro, pero ya real. Donde China ya plantea que busca esa fecha de caducidad. Y con esa fecha de caducidad, los ciudadanos pierden la libertad financiera. Y pierden su libertad como seres humanos. Para decidir en libertad qué quieren hacer con el dinero que han ganado con su esfuerzo. Es el sueño del comunismo. Es el sueño del totalitarismo. Es el sueño de una sociedad donde ya no hay personas libres. Lo otro que hemos visto antes es fundamental, clave, del momento. Esto es un peligro enorme a medio plazo. Vamos a ver cómo va profundizándose en ese yuan digital y en las monedas digitales de los bancos centrales, pero si este es el camino, se las pueden ir comiendo. Si este es el camino, o nos vamos, como decía Nacho Cardero en ese artículo del Confidencial que les recomiendo de esta mañana, hacia repetir el siglo XX en la primera mitad del siglo XX, y ya saben lo que consiguió o a lo que se llegó en esa primera mitad del siglo XX, o la ciudadanía consigue acabar con todo esto y esto no se instaura. Pero si esto se instaura, Orwell es un principiante. Es el movimiento de control más bestia que se ha vivido en la humanidad. Miren el siguiente punto, pero como ven, estas claves ocultas del día son casi tan importantes o más que lo que nos está pasando ahora frente a nuestros ojos. Y es lo que están planteando desde detrás para intentar el control absoluto. Miren este otro tema. Rusia y el gas de Europa. Los datos del fin de semana que se ven sobre cómo está llegando el gas y cuándo nos están gastando, cuándo nos está costando y cuánto le estamos pagando, son de una reflexión profunda que debe hacer Europa. Ahora mismo Rusia envía un 46% menos de gas que el año pasado por estas fechas. Un 46% menos. Ha triplicado el precio Rusia al que se lo vende Europa. Y con ese 46% menos, a pesar de ese 46% menos de gas, hasta el momento actual, desde el inicio del año, ha ganado un 85% más. Ha ganado un 85% más. ¿De verdad piensa Europa que está haciendo daño en las cuentas en la comparativa con el año pasado? ¿De verdad piensa Europa que está perjudicando las cuentas de Rusia de una manera agresiva? Vamos a los gráficos del día. Le dejamos esto de reflexión, aparte de la visualización de la que nos vienen los mercados. Miren, llevamos viendo este gráfico desde prácticamente el inicio. Pues el pasado viernes se vivió esto a la espera de la jornada de hoy, que era repetir aquí en septiembre. Este es un gráfico que marca las midterm para un primer mandato, demócrata y muy perjudicado en las encuestas sobre cuál es su popularidad, digámoslo así. Pues el pasado viernes se tocó este mínimo y no se rompió. Se tocó este mínimo y subió.
Esto parece que hoy tiene la pinta de no cumplirse, de que vamos a vivir un desacoplamiento con el GPS de las mid-term desde 1946. Si hoy el mercado rompiera hacia abajo, estaría adelantando la ruptura que en principio está prevista según este GPS en octubre a finales, casi pegados a la siguiente reunión de la FED de principios de noviembre y antes de las elecciones de midterm. El último batacazo se podría estar adelantando aquí. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Pero si eso sucediera, se rompería el GPS que estamos viviendo desde principio de año. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también el movimiento de cómo se está viviendo no solo la caída del SP500, sino de los bonos en un movimiento ya de ruptura de soportes, caminando hacia términos anteriores a la pandemia. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo se está comportando la distribución de la variación del margen empresarial. Son datos del Banco de España con respecto al primer semestre de 2021, el segundo semestre. Miren, este gráfico tiene un titular principal. Las empresas están transfiriendo la inflación al consumidor final, elevando la inflación y reduciendo el poder de compra de los consumidores. Aquí lo que hay es una traslación. Miren, en energía, en el aumento de los precios de la energía que sufren las empresas, transferido. En el total industria, transferido. En las comercializadoras de energía eléctrica, transferido. En transporte, transferido. En ratio de las actividades, transferido. En información y comunicaciones, prácticamente nulo. En comercio y hostelería, transferido. En otras industrias manufactureras, transferido. Está todo transferido. En este gráfico del Banco de España, entre las empresas que no han perdido margen empresarial, y por eso estamos viendo resultados empresariales muy potentes, un ejemplo el de Inditex, histórico, a costa del consumidor, que sí está padeciendo una caída de su poder de compra, porque está viendo cómo le transfieren, pero prácticamente al 100%, toda la inflación que los comercios, que las distintas industrias reciben de sus proveedores. Me suben precios, te subo precios, llega al consumidor y dice, ¿y a quién le paso yo el precio? Y dice, a nadie. Pues mira, aquí, a la espalda. Y eso se ve perfectamente en este gráfico. Las empresas no han reducido todavía margen empresarial porque el consumidor no ha dejado de consumir y se les ha transferido toda la inflación. En España la pérdida de poder adquisitivo es del 4,4% en lo que va de año y parece poco. Pero este año tenemos un movimiento de pérdida de poder adquisitivo que viene reflejado porque las empresas no están queriendo reducir márgenes, están queriendo transferir la inflación al consumidor final. Y en este gráfico es meridiano. Miren el siguiente gráfico que nos marca en la fotografía de lo que está sucediendo a nivel internacional el movimiento, que os contaba antes, de opciones put en el mercado, de opciones de venta, de bajistas. 2022, 2000, 2008, crisis financiera, se triplica desde la semana pasada el movimiento de posiciones bajistas frente a lo que se vivía en el inicio de la crisis financiera. Vamos, el inicio de la crisis financiera en actitud negativa de los inversores es un aprendiz al lado de lo que estamos viviendo ahora. Son 8.100 millones de posiciones cortas para tumbar el mercado. No se llegó aquí ni tan siquiera a 3.000 millones. Se triplica el movimiento de puts, de opciones que van a la baja, el sentimiento negativo del mercado. Decían, no, pero todos negativos, pues esto va a subir. Mira cómo sube. Movimiento bajista enorme contra el mercado de la semana pasada hasta doblegarlo a los mínimos del año. Y hoy, esta mañana, otra vez caminando hacia los mínimos del año. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo esta burbuja de bonos, en este gráfico de Bloomberg, está reventando. Es decir, la pérdida de la renta fija, de la rentabilidad de renta fija en la primera parte del año, más el movimiento de subida de tipos de interés, más la caída de las rentabilidades, más que todo está junto ahí. Oye, ¿qué más puede pasar? Y dice, no, ya ha pasado, lo tienes todo. Está provocando el pinchazo, ahora sí, de la burbuja del valor global de los bonos. Esto es un pinchazo en toda regla. Teníamos un movimiento de burbuja muy fuerte, gordito, barriga, mente para abajo.
en un movimiento que ahora mismo está marcando la caída de la valoración global de los bonos, en un pinchazo en toda regla del mercado de bonos, siendo el gran protagonista incluso por encima de la renta variable. Miren el siguiente gráfico que nos marca de qué manera todos miramos al VIX, y hoy esta mañana lo hemos mirado, más de 30, estaba 29,92 el pasado viernes. Saben que hay un VIX de los bonos, de la volatilidad de los bonos, que se llama MOVE, MOVE en inglés, que fíjense cómo está muy por encima del movimiento de bonos, del movimiento de la volatilidad de la renta variable. Donde está de verdad la volatilidad disparada ahora mismo ya causando el pinchazo que hemos visto antes, es aquí. La línea blanca marca el MOVE, que está marcando récord desde 2009, donde todas la renta fija, donde los bonos gubernamentales, sobre todo europeos, vivieron el momento de ebullición de aquí no te los compra nadie. No había liquidez en el mercado. La liquidez es como la sangre para el cuerpo humano. Si no hay sangre, no hay cuerpo. Si no hay liquidez, no hay mercado. Eso estalla. Es como la sangre para el cuerpo humano. Es exactamente lo mismo. Tú te quitas la sangre, no tienes. Se acabó la historia. Tú te quitas la liquidez, te vas al suelo. Y eso que está pasando también en el mercado de bonos de una manera más exagerada que de la renta variable. Lo que pasa es que la renta variable atrae todos los titulares. Pero este gráfico de que deben tenerlo ahora mismo en el punto de mira, este gráfico de volatilidad de los bonos, el MOVE, está marcando un movimiento que dice, estamos a punto, o ha empezado a estallar, la burbuja de los bonos a nivel internacional, a nivel global. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento de consenso sobre el Producto Interior Bruto alemán. Ahora mismo ya está en la entrada a la recesión con una caída del 0,20. Y miren el movimiento de bajada. 2023 estamos hablando, ¿eh? ¿Cómo se va a comportar en el 2023 en recesión? Miren el consenso ya del mercado, desde un crecimiento en el entorno del 2,5 que se esperaba para marzo, abril, mayo, bueno, esto aguantará, se acabará pronto todo, 2%, 2,5, 2, 1,5, ¡boom!, al suelo. Pero miren desde dónde, ¿eh? Desde mitad de julio, donde se esperaba un crecimiento de la economía alemana el año que viene del 1,5% hasta el menos 0,2%, y esto solo ha hecho que empezar. Que este hombre se ha traído 132.000 metros cúbicos y necesita 12.500 millones. Va listo. Miren el siguiente gráfico y entramos, antes de marcharnos al resumen, en una última reflexión. No sé si tenemos un gráfico más, sí. Es el gráfico que nos marca 2008 frente a 2022. 2022, por supuesto, es una proyección de lo que puede suceder si se comportara como 2008. Pero 2008, fíjense la fotografía, movimiento de bajada, en las mismas fechas, ¿eh? Esto está desde abril, julio, octubre, abril, del 8 hacia el 9. Fíjense el movimiento de bajada, fíjense el movimiento en el que parece que esto rebota, para despeñarse. Y si se despeña, fíjense lo que esto significa, ¿eh? 2.200. SP500. 2.200. Estamos en los 3.650 esta mañana. El movimiento que se vivió en 2008, si podemos asimilar un GPS al 2022, es de recuperación. Ahora estaríamos en el punto S de dar la vuelta al mercado. ¡Qué bonito! Se ha pasado todo. Para de verdad vivir cómo la economía real termina de impactar en el conjunto de la economía. ¿Y por qué dice este gráfico? Está centrándose sobre todo en la liquidez, en el volumen de liquidez. Y como les decía antes, la liquidez es la sangre del cuerpo. Sin liquidez no hay mercado. 8:39, una última reflexión que es evidente en España. ¿No se esperaba a Nadia Calviño que surgieran voces quejándose del Producto Interior Bruto del pasado viernes? ¿No es casualidad que justo cambien al presidente, al director del Instituto Nacional de Estadística, y en el primer dato que nos da la nueva persona que está al cargo del Instituto Nacional de Estadística, se revisa al alza el crecimiento en el trimestre, del segundo trimestre, de una forma exagerada, cuando precisamente a este le quitaron porque consideraba la ministra de Economía, vicepresidenta primera,
que no se estaba contabilizando bien por parte del Instituto Nacional de Estadística? ¿No debería Nadia Calviño y la nueva dirección del Instituto Nacional de Estadística aparecer ya esta mañana, ahora que hemos digerido que España crece de una manera saludable, extrañamente, muchísimo mejor que todas las economías de nuestro alrededor? ¿No deberían aparecer para decir que no se ha tocado ni una coma del método estadístico? ¿No deberían aparecer tanto la ministra como el Instituto Nacional de Estadística, que puede perder toda su reputación, si no aclara fehacientemente que no se ha mirado absolutamente nada diferente a lo que había mirado la anterior dirección del Instituto Nacional de Estadística? El pasado viernes se revisó a la baja el primer trimestre, hasta el menos 0,2, pero batió las expectativas de una manera salvaje en el segundo trimestre. ¿No es un poco raro que justo cuando aparece una nueva dirección, después de todo el lío que hemos tenido sobre que la anterior dirección no hacía caso a la ministra de Economía, sobre la manera en la que había que contabilizar el consumo, el crédito de tarjetas, el pago de efectivo, con toda la fotografía de todas las críticas que había sobre la anterior dirección, que el primer dato que pone la nueva dirección encima de la mesa sea tan agresivamente positivo, cuando todo el mundo está creciendo en el entorno del 0,2, del 0,1 o decreciendo en nuestro entorno, ¿España se dispara en crecimiento? Yo creo que para la salud democrática y para la salud económica de nuestro país debe haber una explicación muy clara, muy contundente y que solo merece una frase. No hemos tocado ni una coma de la nota metodológica que se ha estado llevando en los últimos X años. De la anterior dirección a esta no hemos tocado nada, no hemos metido la mano en nada, no hemos mirado nada diferente a como se miraba antes. Y si la respuesta no es esa, tenemos un problema. España tendría un problema muy serio de credibilidad al exterior y de pérdida de calidad democrática. Ahora que estamos con todo el tema de Meloni. De pérdida de calidad democrática. Si esto se ha hecho para mejorar los datos de una manera artificial, modelo China. Creo que sería bueno para los empresarios, para la patronal, para los sindicatos, para los ciudadanos, una explicación meridiana de una sola frase. No hemos tocado absolutamente nada de la nota metodológica. Nadie tenemos por qué desconfiar. Pero merece una explicación. Cuando tú quieres quitar a alguien porque mide mal las cosas y el nuevo viene y de repente todo se te dispara. Y estás creciendo muchísimo más en todo. Exportaciones, todo. Merece una explicación. 8:43, mercado desplomado, todo cae, menos el VIX y el dólar. Eva Villanueva, ¿cómo ha vivido el conjunto asiático